Bueno, pues cualquiera que se dedique a la investigación cualitativa lo sabe. Al final te encuentras con una montaña, pero una montaña de verdad, ¿eh? De entrevistas, notas de campo, observaciones. Y claro, la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Cómo narices transformamos todo ese caos en ideas que sean claras y potentes? Pues hoy vamos a desglosar una posible respuesta. Nos vamos a basar en el trabajo de Efrén Viramontes Anaya para explorar un método que nos ayude a poner orden, a convertir datos que están totalmente desordenados en un análisis que tenga estructura y, sobre todo, mucho significado. Venga, vamos al lío. A ver, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Pues mira, es muy sencilla. Primero vamos a hablar del reto de los datos cualitativos. Después presentaremos un enfoque súper práctico en 3 fases. Nos meteremos de lleno en cada una de ellas: la descripción, el análisis y la síntesis. Y para terminar, veremos qué más hace falta para que la investigación quede, como se suele decir, niquelada. Vale, empecemos por el principio, por el problema central. Imaginemos la escena. Meses de trabajo de campo, de hablar con gente, de observar, y de repente tienes delante un montón de material. Datos en bruto, caóticos, totalmente desorganizados. Es que la sensación puede ser de verdad abrumadora, ¿eh? De mirar todo aquello y pensar, madre mía, ¿y ahora por dónde empiezo? Y es que justo de eso habla el autor en el que nos basamos, Viramontes Anaya. Él lo dice muy claro. A ver, métodos de análisis cualitativo hay muchísimos, a patadas. ¿Pero cuál es el problema? Pues que muchos son súper complejos, una auténtica barrera de entrada, sobre todo para la gente que está empezando. Te pones a leer y es todo jerga académica, procesos teóricos súper abstractos, que al final más que ayudar, lo que hacen es bloquear. Y fijaos, esta tabla lo deja clarísimo. Visualiza perfectamente por qué la sensación es tan abrumadora. Es que miras y ves solo algunos ejemplos, ¿eh? Que si las 7 fases de Gagnet, que si las 6 dimensiones de Fierro, que si las codificaciones complejísimas de Strauss y Corbin. O sea, es que es súper fácil sentirse perdido antes siquiera de haber empezado a teclear la primera palabra. Pues bien, frente a toda esta complejidad, la propuesta que vamos a analizar hoy es como un soplo de aire fresco. Se trata de un marco de trabajo súper sencillo y muy directo. Son solo 3 fases, diseñadas para una cosa: poner orden en el caos, para trazar un mapa, una ruta clara que nos lleve desde esos datos en bruto hasta unos resultados que de verdad tengan sentido. Y aquí lo tenemos. Este es el corazón de la propuesta. 3 pasos, 3 acciones muy claras y que van una detrás de la otra, o sea, que se construyen sobre la anterior. Primero, describir. Segundo, analizar buscando patrones. Y tercero, sintetizar para crear un significado global. Es un camino súper lógico y, lo más importante de todo, es manejable. Este esquema es genial porque lo ilustra todo perfectamente. Es, como decíamos, el mapa de todo el viaje. A la izquierda vemos la fase 1, con toda la información en bruto, el caos inicial. Luego en el centro está la fase 2, donde ya empezamos a organizar por temas, a buscar conexiones. Y finalmente, a la derecha, la fase 3, el momento en que todo se integra en una comprensión global. Venga, vamos a desglosarlo fase por fase. Muy bien, pues entramos de lleno en la primera fase. Esta es la base, ¿eh? Son los cimientos sobre los que vamos a construir todo el análisis. Es el punto de partida, el momento clave de empezar a transformar ese caos inicial en algo que se parezca a una narrativa ordenada. Así que si volvemos al mapa, nos centramos en la primera columna. La base, como se ve, son todas nuestras fuentes de información. Las entrevistas, lo que hemos observado, los documentos que hemos recogido, todo. Y el objetivo aquí es sorprendentemente simple: contar lo que hay ahí. Relatarlo de una manera estructurada, sin añadir nada más. Solo eso. Y esto es lo más importante de esta fase, el punto crucial. El objetivo es crear un relato ordenado de los hechos. Sí, pero, y esto es un gran pero, sin añadir todavía ni una pizca de interpretación. Se trata simplemente de presentar la información de la forma más fiel y detallada que podamos. Es como si fuéramos detectives reconstruyendo una historia a partir de todas las piezas que hemos encontrado. Así que, en resumen, esta fase sienta las bases. Si seguimos estos objetivos, lo que conseguimos es un registro fiable, detallado, sólido. Es literalmente la materia prima, los ladrillos con los que vamos a construir todo el edificio del análisis en las siguientes etapas. Vale, una vez que tenemos esa descripción clara y ordenada, ya podemos dar el siguiente paso. Entramos en la fase 2, la búsqueda de patrones. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, donde el análisis empieza a conectar los puntos. Venga, volvamos al diagrama, al centro. La idea clave aquí es análisis transversal. Suena un poco técnico, pero en el fondo es muy sencillo. ¿Qué significa? Pues significa buscar temas o categorías que se repiten, que aparecen una y otra vez a lo largo de todas las descripciones. Son, por decirlo de alguna manera, los hilos que empiezan a conectar y a tejer toda la información.
los que le dan una primera estructura. O sea que en esencia de lo que se trata es de cazar esas ideas, esos temas, esos conceptos que se repiten y que conectan piezas de información que a primera vista no tenían nada que ver. El ejemplo es perfecto. Si en varias entrevistas y en distintas notas de campo no para de salir la palabra evaluación, ¡bingo! Ya tenemos una categoría de análisis, evaluación. Además, el autor hace una distinción muy útil. Nos dice que estas categorías pueden venir básicamente de dos sitios. Por un lado, están las que ya esperábamos encontrar, las que vienen de la teoría, pero por otro, y esta es para mí la parte más emocionante de investigar, están las que surgen de los propios datos, las que no te esperabas para nada. Y de hecho, un buen análisis casi siempre es una mezcla de las dos cosas. Y con esto llegamos a la fase final, la tercera y última. Este es el momento de la verdad. El momento de ver cómo todas las piezas del puzzle encajan para por fin dar una respuesta a nuestra pregunta de investigación. Aquí es donde se construye la foto completa. Y el esquema, una vez más, lo ilustra de maravilla. Fijaos en la última columna. Se ve perfectamente cómo todas esas categorías y subcategorías que hemos ido encontrando se conectan, se integran, hasta formar lo que el autor llama una megacategoría. O sea, un patrón de sentido global. Ya no son islas de información separadas, ahora son parte de un mismo sistema, de una misma explicación. Por lo tanto, y esto es clave, no estamos hablando de hacer un simple resumen de los resultados, para nada. Esto es un acto intelectual, es un proceso de construcción. Se trata de generar una comprensión nueva, una comprensión integrada, de articular una explicación coherente de cómo encajan todas las piezas para dar sentido al fenómeno que estamos estudiando. Bueno, pues este proceso en 3 fases es sin duda el corazón del análisis. Pero no es todo. El autor destaca también algunos elementos finales que son imprescindibles si queremos que nuestro proyecto de investigación sea de verdad profesional y riguroso. Y estos elementos son los que garantizan que la investigación no solo sea interesante, sino que también sea robusta y ética. ¿Cuáles son? Pues mirad, la saturación de la información, que básicamente nos dice cuándo hemos recogido ya suficientes datos. La ética, fundamental para proteger a los participantes. La discusión de los resultados, para poner nuestros hallazgos a dialogar con lo que ya se sabe. Y, por supuesto, las conclusiones, que deben responder de forma clara y directa a la pregunta con la que empezamos todo. Hay una cita del autor que creo que resume todo este viaje a la perfección. Viene a decir que el propósito de la síntesis es integrar todos los elementos para que la interpretación tenga sentido. Es el proceso que articula la información y la convierte en un patrón, que hace inteligible lo que antes era solo un montón de datos desorganizados. Y al final, el mensaje clave es justo ese. Hemos pasado de un montón de notas caóticas a una comprensión estructurada y clara. Y esto no es magia, es método. Un proceso sistemático como este que hemos visto es la herramienta que de verdad nos permite sacar oro de los datos cualitativos. Es lo que convierte el ruido en una señal clara y potente. Y todo este viaje nos deja con una reflexión final, una pregunta para pensar. Después de haber un proceso como este, ¿cuál es en realidad el papel de la persona que investiga? ¿Somos simples cronistas que se limitan a registrar lo que ven? ¿Somos traductores que interpretan un lenguaje ajeno? ¿O somos en última instancia creadores de un nuevo significado? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Sobre el poder y por supuesto sobre la enorme responsabilidad que implica el análisis cualitativo.